Tres nuevas ministras, porque después vamos a avanzar con los temas pesados que tenemos económicos del día. Básicamente Massa en Washington con el FMI y advertencias del Fondo Monetario fuertes para la política del gobierno. Uno entiende apoyo a Massa, pero advertencia para Cristina y también para Alberto Fernández de cara al año electoral. Y ya vamos a hablar del nuevo dólar tarjeta. Bueno, asumieron en un acto ahí en Casa de Gobierno, en el playón de Casa de Gobierno, asumieron las tres nuevas ministras hace un ratito. Un acto absolutamente atípico, con una imagen que no estamos acostumbrados. Alberto Fernández al aire libre, ahí lo estamos viendo en pantalla, con presencias que no estaban, quizás no era lo que se esperaba. Estaban los Moyano, estaba el Corvo Larroque, que criticó al gobierno otra vez, estaba la cúpula de la CGT. Un escenario muy variadito, con un Alberto Fernández haciendo asumir a tres ministras que nombra él, que son, dos de ellas son de él propias, y una es de un aliado como es Alberto Rodríguez Sá, pero lo decidió Alberto en absoluta soledad. Estas tres personas son de Alberto Fernández, están ahí en primera plana, lo veíamos a Claudio Moroni, el renunciante ministro de Trabajo, a Zabaleta, el renunciante ministro de Desarrollo Social. De nuevo, una imagen atípica. Alberto quería hacer un gran acto, opacado por Gallardo. ¿Cuándo fue la última vez que Alberto usó ese espacio para hacer un acto? Fue cuando vino el primer ministro español, hace tiempo ya, aquella vez que Alberto tuvo esa gaffe tan tremendo, varias en un día, en la cual habló de, primero el tema de los brasileños vienen de la selva, luego felicitó al presidente de Ecuador, si mal no recuerdo, antes de tiempo, en fin. Ese día fue la última vez que armó un acto allí, en ese espacio, y de nuevo lo eligió hacerlo hoy. Eran muchísimos los invitados y se decía que el Salón Blanco no iba a dar abasto. En un ratito está Facundo Alejandri. Vamos a hablar, para mí hay temas mucho más relevantes, digamos, que es la agenda por donde pasa hoy la economía, pero sí hay un tema que es interesante porque hay sorpresa en el mundo político y todos se hacen la pregunta, ¿Alberto Fernández quiere diferenciarse de Cristina justo ahora? Digamos, ahora se acuerda Alberto Fernández de que quiere tratar de construir, porque atención que estas tres ministras, que son exclusivo Alberto Fernández y una ofensa para el kirchnerismo, el caso de Tolosa Paz, el caso de Kelly Olmos y el caso de la ministra de Género, que es de un aliado de Alberto Fernández, Alberto Rodríguez Sá, que está peleado a muerte con el Adolfo, con su hermano, que hoy está más cerca que nunca de Cristina. Y muchos se preguntan, Alberto Fernández, que además no solamente no le consultó a Cristina, sino que operó en los medios de comunicación 2 días antes de las designaciones, en una cosa insólita, que un presidente diga que no le va a consultar a alguien en la designación de los ministros. Eso es lo que operó Alberto Fernández, él personalmente, apareció en los principales portales diciendo, y el presidente transmite que no le va a consultar la designación a la vicepresidenta. Bueno, lleva a esa pregunta, ¿sí? Alberto Fernández está en un momento donde, en su momento de máxima debilidad, de máxima fragilidad, sin reserva del Banco Central, 100% de inflación, la posibilidad de que ni siquiera haya paso el año que viene y quede totalmente excluido del escenario político, el presidente se acuerda ahora de construir la idea de su fortaleza y de gestión, ¿no? De un Alberto Fernández que toma decisiones sin consultar al entorno. Insisto, no solamente a Cristina, sino también a quien está llevando la gestión diaria, que es Sergio Massa en Washington. Y voy a enganchar ese tema con el mensaje que llegó hoy de Washington. Ahora contar Claudio Slotnick cómo Sergio Massa tuvo reuniones con el secretario del Tesoro de Francia, que es el presidente del Club de París, que es una de las deudas que queda pendiente y es fundamentalmente encauzar con el Club de París, con la anuencia del FMI, cómo hizo la reunión con el equipo económico del fondo después de la aprobación de la segunda revisión. Pero ojo con lo que transmitió hoy Kristalina Georgieva en conferencia de prensa. Se está realizando la asamblea anual del FMI en Washington y Georgieva, la directora gerente del FMI, envió un mensaje muy fuerte de apoyo al ministro de Economía, Sergio Massa, pero de advertencia a la coalición política. Y básicamente muchos interpretaron un mensaje a Cristina. El pueblo argentino
espera un gobierno que se tome en serio la necesidad de reducir la inflación. Fue el título que circuló por todos lados hoy de Kristalina Georgieva, que si uno lo desglosa en lo que dijo la directora gerente del FMI, nuestro compromiso es con el pueblo de Argentina, dijo Kristalina Georgieva. Y lo que espera el pueblo de Argentina es que su gobierno se tome en serio la necesidad de reducir la inflación. Y eso es lo que apoyamos con nuestro programa. Y después continúa, somos plenamente conscientes de que no solo en Argentina, en muchos países hay presiones de la población que van en contra de lo que es mejor para la gente. Primera advertencia, ¿no? De que se viene el año electoral y que va a haber presiones por más gasto público, aumento salarial, y eso en este contexto va en contra de lo que quiere, lo mejor para la gente, dice Georgieva. ¿Por qué? Porque está defendiendo Georgieva básicamente el ajuste fiscal, que el FMI considera que es fundamental el año que viene para que no se desmadre toda la situación económica. Presiones para aumentar el gasto cuando no es asequible y cuando alimenta la inflación. Kristalina Georgieva está diciendo, se vienen presiones para aumentar el gasto y hay que cumplir a rajatabla el acuerdo con el fondo. Después el elogio a Massa. El ministro Massa se ha tomado su responsabilidad muy en serio, se ha comprometido con su equipo a cumplir lo que hemos acordado en nuestro programa. Pero insiste con la advertencia. Y se ha demostrado que el compromiso está ahí porque hemos sido capaces de llevar a cabo con éxito la segunda revisión. Pero después la advertencia de Kristalina Georgieva. No vamos a ser flexibles en contra del interés del pueblo argentino, asegurándonos de que nuestro programa ayuda a anclar la economía. Hay factores políticos que existen en todos los países, por lo que obviamente seguiremos muy de cerca su proyección en el tiempo y actuaremos en consecuencia. Lo que está diciendo es, hay una inflación totalmente desanclada, la economía argentina necesita hacer el ajuste fiscal muy fuerte, después vamos a repasarlo. Lo contamos ayer incluso en el último documento que publicó el FMI y envía el mensaje de que el gobierno no debe flexibilizar ese ajuste y no debe ceder a las presiones que se vienen, básicamente por más gasto público, presiones salariales. ¿Se puede interpretar así, Facundo? Apoyo a Massa en Washington diciendo van por el camino correcto, pero advertencia respecto a que se viene un año electoral difícil y que el FMI no va a ser flexible en ese ajuste fiscal que está reclamando. No hace falta ser el FMI para darse cuenta que la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía no es que resolvió totalmente las tensiones que existen hacia el interior del gobierno, del frente político que gobierna, sobre cuál debe ser el camino en términos del programa económico que debe seguir la Argentina. Y siempre hay ahí una contradicción entre aquellos que plantean que el ajuste debería ser un poco más duro, no alcanza, y aquellos que plantean que lo que debe hacer la Argentina es todo lo contrario. Entonces, creo que de alguna manera el fondo, las autoridades del fondo, intentan jugar en esa contradicción o en esa interna, como decís vos, en la que ven que obviamente, digamos, hay un intento de un ministro de Economía de llevar adelante un programa político, pero sabe que las presiones no solo tienen que ver con una cuestión de diferencias ideológicas que yo creo que existen y que son anteriores a la constitución del Frente de Todos, sino que, como vos señalás, vamos hacia un año electoral y que el peronismo va a hacer todo lo posible para ganar. Y creo que en eso también hay que inscribir lo que vos señalaste al principio, el proyecto de Alberto Fernández de empezar a y tratar de instalar la idea del albertismo con miras al año que viene, ¿no? Bueno, fíjense cómo esto que dice Kristalina Georgieva, y ya nos metemos con el dólar tarjeta que arranca hoy, el nuevo dólar tarjeta, 316 pesos, pero fíjense cómo esto que dice hoy Kristalina Georgieva
lo dice ella con todas las palabras en una conferencia de prensa desde Washington, va en línea con lo que publicó el FMI el viernes en la aprobación de la segunda revisión y la advertencia muy fuerte respecto al ajuste fiscal que es necesario en la Argentina y que no debe detenerse porque el año que viene hay elecciones presidenciales en la Argentina. Fíjense lo que dice el documento. La inflación se ha acelerado a niveles muy altos y preocupantes. Los riesgos permanecen elevados y probablemente crezcan a medida que se acerque la elección presidencial. En especial, dado los persistentes interrogantes en relación a las constantes diferencias sobre el rumbo económico dentro de la coalición de gobierno. Esto está escrito. No lo había leído. ¿No lo viste? No lo había leído. Está escrito. No lo había leído. Está escrito en el documento de 100 páginas que acaba de publicar el viernes el Fondo. El Fondo reconoce que sigue habiendo diferencias respecto al rumbo económico dentro de la coalición política. La persistencia de la alta inflación y el bajo crecimiento puede agravar el descontento social y debilitar el apoyo al programa, dice en otro pasaje. Estos riesgos pueden crecer rumbo a la elección presidencial de octubre de 2023. Podrían intensificarse las presiones por salarios y aumento del gasto. Y elevarse las dificultades para implementar las reformas de subsidios, tarifario, aumento de tarifas y asistencia social. El fondo está planteando un recorte muy fuerte de la asistencia social el año que viene y en conseguir la refinanciación de la deuda en pesos el año que viene. Esto lo escribieron directamente y hoy sale a refrendarlo Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI. Bueno, ¿cuál es ese ajuste? Lo contamos, pero fíjense, está escrito también. Esfuerzos adicionales serán necesarios el año próximo para alcanzar la meta de déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. El ajuste subyacente se estima en 0,9% del PBI, que a valores de hoy son 900.000 millones de pesos. Y dice el FMI, el ajuste incluye del 2023 reducción en subsidios, 0,5% del PBI, mayormente en energía y también algunos ahorros de agua y transporte. Esto es que estén el aumento de tarifas de luz, de gas y de transporte y también de agua el año que viene, en pleno año electoral, aumentos que con esta inflación tienen que ser muy grandes para poder reducir en esa medida los subsidios. La racionalización de la asistencia social, 0,7% del PBI, es el recorte más grande que tiene el FMI. Acaba de asumir una nueva ministra de Desarrollo Social que tiene como misión recortar el recorte más grande del gasto del año que viene, previsto y acordado con el FMI, es en asistencia social. 0,7% del PBI, son unos 600.000 millones de pesos, reflejando el desarme de los bonos de emergencia, esfuerzos por evitar superposición de beneficios e incentivos para ingresar al mercado laboral. Y finalmente plantea que tienen que seguir la continuidad de las restricciones sobre salarios públicos, transferencias a provincias y la adhesión a la fórmula de indexación de jubilación, es decir, que no se sume nada más a indexarse con la jubilación, tiene que dar restricciones en todo eso. Eso en el año electoral. Y es el planteo, insisto, que está haciendo el FMI en este momento. Y me parece que el mensaje claro de Kristalina Georgieva es: tienen esto como ancla para que no se desborde, no se desancle, se dice varias veces en el documento, la inflación. Y hay un apoyo a Massa en esta dirección, pero es una advertencia clara a la dirigencia política del Frente de Todos. Y hoy lo puso con todas las palabras. Está diciendo esto de que el pueblo argentino quiere que su gobierno se tome en serio la tarea de bajar la inflación. ¿Cuáles fueron las reuniones de Massa hoy ahí en Washington? Bueno, la principal, la que tuvo hace un rato el ministro de Economía con Emmanuel Moulin, que es el secretario de Tesoro de Francia. Allí convinieron que Massa va a viajar a fin de mes, antes de fin de mes, los días 27 y 28 de octubre, rumbo a París para renegociar el acuerdo que tiene la Argentina con el Club de París. Precisamente hay una deuda de 2.000 millones de dólares que está pendiente justamente de una refinanciación, una tarea que había comenzado Martín Guzmán. Antes de irse, Guzmán tenía previsto justamente un viaje a Francia. Ahí están las imágenes, las fotos de la reunión de Massa con el secretario del Tesoro de Francia, que es el presidente del Club de París en este momento. Y
Bueno, y ahí, digamos, viaja Massa rumbo a París para cerrar el acuerdo que no había podido hacer el ex ministro de Economía. Es muy importante esto porque es lo que queda, digamos, por definir, digamos, por cuánto tiempo se refinancia esa deuda de 2.000 millones de dólares que claramente la Argentina no puede pagar, en qué términos se hace, bajo qué tasa de interés. Bueno, se espera que, más allá de lo que desde el propio equipo dicen que quedan algunos detalles por definir, bueno, teniendo la Argentina un acuerdo con el Fondo Monetario, que era lo principal que exigía el Club de París para cerrar trato, bueno, en ese marco, bueno, no va a ser demasiado problemático definir un acuerdo y refinanciar la deuda. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, un mercado un poco más caliente que el día de ayer, digamos, tratando de... Hoy hubo una señal muy mala desde Estados Unidos, ahora la vamos a comentar. Vino la inflación en septiembre en Estados Unidos arriba de lo esperado. Hoy se están derrumbando los mercados en el mundo justamente porque están previendo que la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa de interés con esta aceleración inflacionaria en Estados Unidos, que básicamente ha tenido que ver con el impacto del precio de los combustibles, como contaba Adrián Sack. Pero en medio de este contexto, bueno, están los dólares libres para arriba, claro, por segundo día consecutivo. El dólar paralelo, 291 pesos, y los financieros libres en blanco, el dólar bolsa, 299, ya hace 2 semanas que había bajado de los 300 pesos, el contado con liqui, 310 pesos, en todos los casos alzas de entre 2 a 3 pesos respecto del cierre de ayer, que también habían marcado una suba. También, Maxi, se da en el contexto internacional y después de acá el gobierno había anunciado el dólar tarjeta, estos dólares que le ponen también un piso. Sí, tenemos al mercado. 10 pesos de salto de los dólares libres desde que se anunció el nuevo dólar tarjeta, que arranca hoy y empieza a cotizar en 316 pesos.